Cordial saludo. En esta introducción a la programación o al desarrollo de software, vamos a entender o vamos a empezar a familiarizarnos mejor con aquello que nosotros le llamamos hardware y software, ¿cierto? Nosotros vamos a aprender software, pero no hay un software que trabaje sin un hardware o que no corra sin un hardware. ¿Listo? El software que nosotros vayamos a hacer, tenemos que siempre pensarlo o enfocarlo dependiendo de nuestro hardware. ¿Listo? No es lo mismo que yo haga un software, ejemplo, para un computador o un teléfono inteligente, a que lo haga para un microcontrolador o un Arduino. No cabe dentro de las posibilidades de pronto en un microcontrolador que me tenga la capacidad de un computador, o hasta de pronto sí caben las posibilidades, pero dejémoslo que en la actualidad por el momento yo no lo conozco. ¿Listo? Un microcontrolador por lo regular, no sé, hablemos de un 16F, ¿sí? 877A, por ejemplo. Ese microcontrolador, no sé, es de 40 pines. En un computador, el microcontrolador que tiene, o más bien el procesador que tiene, no sé, hablemos burralidades, es de 60 pines. El microcontrolador apenas, no sé, tiene una memoria de 4 kilobytes. El microcontrolador del computador tiene una de 6 megabytes. Sí, ya las capacidades son muy diferentes. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Que el software que nosotros vayamos a ejecutar o a hacer, toca enfocarlo a un hardware, o sea, a una máquina. ¿Listo? Entonces, hay diferentes lenguajes de programación, ¿cierto? Pero más que diferentes lenguajes de programación, vamos a enfocarnos en el momento a tipos de lenguajes, ¿cierto? En los tipos de lenguajes existe el lenguaje máquina, que es el bits, ceros y unos, ¿no es cierto? El bit a bit, que nosotros le llamamos. El byte, que es 8 bits. El hexadecimal, el decimal, el octal, ¿cierto? Todas estas son formas de decirle al bit, o sea, a un 0 y a un 1. ¿Listo? A grupitos de un byte, ¿cierto? De bit, perdón. Porque un byte es un grupo de varios bits. ¿Listo? Eso es importante porque el lenguaje máquina tiene que ver con todo lo relacionado al hardware, ¿cierto? A las entradas, a las salidas, a todo lo que tiene que ver con los periféricos. ¿Listo? Entradas y salidas. El lenguaje de bajo nivel, ya hablamos de que se ejecuta en un lenguaje humano. Entonces, para ello tiene que haber un compilador. Un compilador se puede decir como un traductor del lenguaje humano al lenguaje máquina. Pero volvemos. Si nosotros ejecutamos un lenguaje, una serie de instrucciones en las cuales ya vayan gráficos y cosas así, en un microcontrolador, hablemos del 16F, no se va a poder hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su hardware como tal no lo permite, no tiene la suficiente capacidad. ¿Listo? Pero ya de pronto en un computador, claro que sí, ¿cierto? De pronto en un
celular Android, claro que sí. De pronto en un Mac, claro que sí. De pronto en un iPhone, claro que sí. Así sucesivamente. Entonces es tener presente eso. El software que yo estoy haciendo, ¿para qué hardware lo voy a usar? ¿Listo? Ahora el lenguaje de alto nivel. Aquí ya se ejecuta un lenguaje humano para usar el hardware, ¿cierto? Yo ya no le estoy diciendo, oiga, en hardware, por ejemplo, si tiene 5 voltios, entiéndalo como un bit alto, ¿cierto? No, yo lo que le estoy diciendo es, usted entiende que eso es un bit alto, listo. Entonces, cada vez que yo tenga 10 bits altos, dígame, hágame una función, ¿sí? X cosa, tenga una salida, ¿ya? Pero no le estoy diciendo en hardware qué me tiene que leer y qué no me tiene que leer, no lo estoy haciendo, ¿listo? Lo estoy más haciendo en lenguaje de alto nivel, aunque se modifican algunas veces hardware, claro que sí, pero no está exclusivamente dedicado al hardware, está más exclusivamente dedicado al software, entre softwares, por decirlo así. ¿Listo? Por favor, tener presente esto. Ahora sí, entonces, para yo ejecutar un software, ¿cierto? O un programa, hay diferentes lenguajes. Estos son unos, no son todos, ¿cierto? Conocemos en bajo nivel Assembler, PLC o escalera, ¿cierto? Como cuando se programan los PLCs, que ellos me dicen es circuito cerrado, circuito abierto, ¿cierto? Entradas, salidas, análogo, digital, timers o temporizadores, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Por qué se dicen bajo nivel? Porque están enfocados, volvemos otra vez, al hardware, modificar hardware, ¿listo? Y de ahí para adelante, C, C++, MATLAB, aunque MATLAB a mi forma de ver, aunque es un lenguaje, claro que sí, pero es más enfocado a la ciencia, ¿listo? Importante tener en cuenta esto, a la ciencia, a la matemática, a las gráficas, a los cálculos, ¿listo? Swift, pues, es ya más enfocado a los Androids, a los teléfonos inteligentes. R ya más enfocado a todo lo que tiene que ver con bases de datos y así sucesivamente. Python como Java tienen muchas cualidades. Se puede decir que los dos tienen prácticamente todas las anteriores cualidades. ¿Listo? Por eso hago el enfoque. No se trata de cuál es el lenguaje que va a suplir a todos, no. Porque dependiendo para el software, para el hardware que vayamos a trabajar, necesitamos un software, ¿ok? Entonces, si solamente se van a dedicar, ejemplo, a crear software para micros, ¿para qué aprender un Python? ¿Para qué aprender un Java? ¿Sí? O para PLCs, ¿para qué aprender esos? ¿Sí? De pronto si solamente de pronto ya sería para hacer un entorno de programación en Python, para un PLC o para un micro, eso ya es diferente, ¿sí? Pero si nos vamos a enfocar directamente a micro como tal, a generar entradas, salidas, a modificar su software, su hardware, perdón, como tal, no tendría lógica aprender lenguaje Python, ¿listo? O por ejemplo, si nos vamos a dedicar exclusivamente a generar bases de datos, no tiene lógica aprender un assembler, ¿sí?
Sí, claro, no se va a decir que no. De vez en cuando de pronto vamos a utilizar ciertas cosas y más que eso es aprender la lógica. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, por favor. ¿Ok? Ahora, volvemos. Tenerlo en cuenta, ¿por qué? Por las máquinas a ejecutar, ¿cierto?